Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Qué significa mirar cuando lo que se mira es una masacre que se transmite en vivo? Como señaló Susan Sontag, no basta con ver las imágenes del horror, porque lo visible no siempre se ofrece a la mirada, a la acción, al pensamiento. Hay que ver Palestina, pero para verla, antes hay que imaginarla. Hoy conversaremos sobre Palestina a tientas, un libro colectivo que reúne las voces de Nelly Richard, Alia Trabuco, Paula Arrieta, Paz López, Marcela Rivera, Leticia Obeid, Laura Latanzi y Ana Harcha. 7 textos que reflexionan sobre el significado de las imágenes cuando se asiste a la transmisión en vivo de la violencia y el horror. Hoy nos van a acompañar 2 de las editoras de este libro, Paz López y Laura Latanzi, ambas académicas de la Universidad de Chile. Hoy hablaremos de imágenes que resisten al borramiento, de memoria que lucha contra la violencia, de la ética de la mirada y de un pueblo que busca mantenerse vivo frente a la máquina visual de la guerra. Hola Laura, Paz, bienvenidas. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de Palestina a tientas, un tema tan fundamental que debemos reflexionar y abordar por estos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de poder conversar porque, bueno, un poco se trata de eso, de compartir y de conversar y extender esto. Muchas gracias, Rocío. Estamos muy contentas de estar acá, en nombre también de nuestra otra compañera editora del libro, Paula Arrieta. Bueno, cuéntenos cómo es que se va armando este libro en el sentido de a quiénes invitaron a escribir, qué autora aborda qué temas para que luego nos vayamos de lleno al tema más teórico y a la profundidad de estas imágenes, de esta tragedia a la que estamos asistiendo a través de las imágenes. Bueno, un poco, y también como estábamos comentando antes, claro, las personas que invitamos, que son todas mujeres, algunas tienen algún vínculo de parentesco con Palestina, pero no necesariamente. Nos interesaba más bien como personas que puedan pensar, como decíamos, desde las imágenes y que puedan pensar también con una sensibilidad que no necesariamente decrete qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O qué es lo que se puede hacer, o diga afirmaciones taxativas, ¿no? Sino más bien, y bueno, por eso un poco el título, a tientas, ¿no? Como que nos vamos preguntando por qué hacer con estas imágenes, pero sin dar una respuesta concreta, sino viendo cómo nos vemos afectadas por ellas. Las invitadas al libro, ¿no? las quiero mencionar. Bueno, es Nelly Richard, Alia Trabuco Serán, Marcela Rivera Jutinel, Leticia Obeid, Ana Archa Cortés y nosotras 3 que fuimos las editoras del libro. Y el libro se abre con un texto que escribió Nelly Richard para este libro, que es un texto que quisimos que abriera este libro porque justamente hace una suerte de cartografía, ¿no? Relato sobre los debates en torno a las imágenes, la violencia y la representación en el siglo XX, ¿no? Como desde Auschwitz hasta la actualidad, y ese texto nos servía, ¿no? Como de marco para poder pensar estos asuntos. Y yo diría que los textos en su mayoría, y que tiene que ver yo creo con lo desmedido, con lo brutal, con lo enorme del tema, la mayoría de los textos ensayan modos de escritura, y yo diría que no son los modos académicos, por ejemplo, de escribir, no son, como decía Laura, no son textos que hablan a modo de certeza, de soluciones, sino que son tanteos, ¿no? O sea, son textos que en sus propias escrituras muestran la fragilidad a la hora de pensar Palestina, ¿no? Y entonces, cada uno de los textos son esfuerzos, yo diría, también escriturales para aproximarse y que muestran en su propio ejercicio de escritura algo así como
la fragilidad de nuestro pensamiento, pero de nuestro conocimiento, de nuestras categorías, de nuestros saberes, a la hora de poder pensar el genocidio. Bueno, y aquí quería preguntarles para ir haciendo contexto de esto, ¿no? Tenemos la situación que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Bueno, desde que existen las imágenes, la fotografía, siempre se ha fotografiado la guerra, pero hoy día están los teléfonos celulares, están los videos, y como que un poco se ha perdido la ética. Yo la verdad es que bloqueé todo el contenido que me aparecía en Instagram porque se vuelve un poco insoportable. Muchos niños, por ejemplo. Entonces, en ese contexto quería dejarlas a ustedes que nos inviten a la reflexión de qué va pasando con esta imagen. ¿Hay una maquinaria? ¿Hay una estrategia para eso? ¿La idea es infundir miedo, pena? ¿Cómo empezamos a consumir estas imágenes de una manera más responsable y no tan inocente? De hecho, el texto de Alia Trabuco parte con lo que tú decías, bloqueo, no veo más, pero si cierro los ojos, dejo de actuar, Claro, digamos, todos los dilemas éticos exactamente. de hacer, ¿no? Cerramos los ojos, no vemos más, o los abrimos y nos exponemos a la impotencia, a la frustración, y entonces el texto de Alia recorre eso, y es verdad que tú decías, claro, desde los comienzos, uno podría decir de la fotografía, la guerra empieza a ser, o bueno, desde la pintura incluso, ¿no? Las imágenes de la guerra son representadas, pero ahora uno podría decir que hay modos de producción de imágenes que ya no necesitan necesariamente del cuerpo, del ojo humano para ser producida, ¿no? Hay un cineasta que nos interesa mucho, que lo revisamos mucho también en nuestros seminarios, que se llama Harun Farokhi, que habla de las imágenes operativas, ¿no? Que no son imágenes que están allí para representar algo, sino que son imágenes que están hechas para, por ejemplo, matar, ¿no? O sea, las cámaras que están puestas en los misiles. Estamos en un contexto donde la producción de imágenes, ¿no? Eso decía, por un lado no requieren necesariamente, ¿no? Del ser humano para ser producidas, pero cuando son los seres humanos los que están siendo destruidos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos también esa contradicción, ¿no? Entre imágenes, algo así como inhumanas, que al mismo tiempo muestran o incluso producen la muerte? Y entonces esta es también una de las preguntas que recorre el libro. Y también un poco con una suerte de, no sé si la palabra no es esperanza, pero sí como con la idea de recuperar a la imagen con una potencia, ¿no? Nosotros igual queremos recuperar la idea de los gestos que siguen insistiendo en las imágenes, ¿no? Y nos siguen interpelando. Porque aparecen todas estas imágenes horribles, totalizantes, ¿no? Que nos señalan la muerte o que nos señalan las cosas como si no hubiera otras posibilidades, esto es así y no hay otra posibilidad, estas imágenes sin imaginación, ¿no? Entonces, como queríamos también recuperar un poco la potencia de el mirar, detenerse a mirar las imágenes, y en esas imágenes que también siguen insistiendo, ¿no? Entonces, un poco también, si bien sabemos que hay un bombardeo de imágenes de la crueldad, ¿no? A veces enseguida queremos cerrar el computador, apagar nuestros teléfonos, queremos dejar de mirar y queremos escaparnos de las imágenes, ¿no? Es casi como que queremos destruir las imágenes y empieza a aparecer como esta contraofensiva contra las imágenes, ¿no? Entonces, también con estos escritos queríamos como recuperar esa potencia que tienen las imágenes, ¿no? Que hay otras imágenes que tienen la potencia de seguir afectándonos, ¿no? Y que es importante que nos sintamos interpelados y también tienen la potencia de seguir imaginando otros mundos. Entonces, bueno, creo que la palabra imaginación también era importante para nosotras, ¿no? Ahí quería agregar también, perdón, una cosita que, claro, Laura habla ahí como de una esperanza, pero también hay algo en la palabra, pero también en el modo en que le mostramos las imágenes, ¿no? Eh, las imágenes van a estar allí, van a circular, ya no sabemos muy bien de dónde provienen, cuáles son sus orígenes, y pensamos que pensar en los modos de cómo se muestran las imágenes, cómo se narran estas imágenes, es un trabajo
de la crítica al que pensamos que no hay que renunciar, ¿no? También desde esta posición nace el libro. Bueno, ustedes además no solo, si bien se habla de las imágenes, también abordan lo que se escribe, lo que se dice, los titulares, las palabras, bueno, y también que está surgiendo, yo he leído por ahí, a propósito de lo que pone Paz también en su escrito, poesía, escritura, muy cruda, ¿no? De lo que está ocurriendo ahí. O sea, hay muchas cosas, aquí se me acumulan las preguntas, ¿no? Porque por un lado, recordé que el otro día veía cómo ingresan las personas, no sé, periodistas, equipos audiovisuales que finalmente capturan estas imágenes que luego vemos, a pesar de que, claro, la gente tiene teléfono y qué sé yo, pero en el fondo hay como todo un aparato para mostrar la guerra. Entonces quería que conversáramos de eso, pero también el arte fluye a pesar de que uno esté en riesgo de morir en cualquier momento. La gente está haciendo arte del modo que pueda para, me imagino, poder exponer lo que les está pasando o liberar un poco de ese dolor. Sí, en la poesía, ¿no? Como tú mencionabas, por ejemplo, ¿no? Nos interesaba rescatar esos gestos de vida, ¿no? O sea, si las imágenes, si lo que se dice sobre el genocidio, si los relatos, digo, además del genocidio, el mundo, ¿no? Pareciera ser que el mundo se ha vuelto una cosa bien mortuoria. También nos interesaba poder como pensar o poner allí también en escena esos gestos que son gestos de sobrevivencia, ¿no? Pese a todo. Está la poesía, pero por ejemplo en el texto de Paula Rieta, ella toma el modelo de las ciudades invisibles de Calvino y lo que hace es como inventar, pero también pensar o imaginar cómo eran las ciudades antes de su destrucción, ¿no? O sea, textos que no solamente replicaran algo así como el lenguaje mortuorio de los medios, de producción hegemónica de imágenes y de relatos, sino que también poder abrir otros modos de mirar o de pensar o de referirse, ¿no? Y siempre con los riesgos de no caer en algo así como una ingenuidad, ¿no? Pues por eso digo que siempre el límite fue muy difícil para todas, yo creo, escribir estos textos, ¿no? El límite siempre es como muy frágil, o volverse demasiado inocentes, ¿no? O volverse a veces demasiado ciegas, o etcétera, digamos, había muchos riesgos a la hora de escribir, pero sí hay algo como en el modo, digamos, qué mirada, qué palabras, y creo que una de las inclinaciones fue hacia la vida, ¿no? O sea, todavía esos gestos que tienen apoyada una pata del lado de la vida, una manera, digo, frágil de responder también, ¿no? Por eso digo que no es un libro en un sentido, en ese sentido, no como militante que cree que va a transformar algo así, ¿no? Como las condiciones de existencia, pero sí gestos, por eso, ¿no? A tientas, frágiles, pequeños, entrecortados, que piensen esos gestos de sobrevida. Nada, creo que ahí lo comentó muy bien Paz, pero claro, también pensando en que, bueno, como nuestras propias escrituras estaban un poco tan variantes y estaban un poco como temblorosas, ¿no? Nos fuimos afirmando en las mismas imágenes y en las mismas poesías que incluso surgían desde allí, ¿no? La poesía también había mucha como necesidad de escribir y seguir escribiendo, entonces ahí tomamos bastantes como poetas palestinos, palestinas, ¿no? Que vienen escribiendo hace tiempo, digamos, lo que viene sufriendo Palestina ya es hace años, pero ellos y ellas siguen insistiendo en escribir, ¿no? Y en recuperar esos gestos y hablar de su tierra y hablar de sus árboles, hablar de sus olivos, hablar de sus almendros, aparece mucho como esas figuras de la vida cotidiana, de la tierra, del territorio, aparece mucho como esas dinámicas también domésticas, y bueno, también para nosotras, como decía Paz, era recuperar esos gestos vitales, aún en los momentos de mayor peligro o de mayor muerte. Y bueno, eso nos parecía algo como fundamental. Aquí un poco yendo al contexto
mundial de lo que está pasando, ¿no? Porque se ha hablado mucho desde diferentes perspectivas, pero me gustaría saber su opinión de cómo lo ven desde el lado intelectual, porque a veces la academia se queda como en un paper que lo lee muy poca gente o solo especialistas, pero sin embargo necesitamos ese pensamiento para removernos también, ¿no? Como el libro que ustedes han trabajado. ¿Cómo ven la academia vinculada a este tema? ¿Qué está sucediendo? ¿Se están escribiendo muchas cosas? ¿Están publicando varios libros? ¿Se está investigando? ¿Se está analizando? ¿Qué está pasando? Ahí hay una, bueno, que apareció en la conversación, pero bajo esta idea como de imaginar Palestina, da la sensación, ¿no? Y aquí, por eso que a veces uno habla a nombre del colectivo y otra vez también en nombre digamos, propio, de que a veces la academia, ¿no? O la lengua de cierta academia tiene una rigidez y a veces no está como dispuesta a soltar tan fácilmente las categorías, los modos en que ha pensado, y hay cosas que yo pienso que modifican o que invitan a modificar las maneras en que las hemos pensado. Y entonces, si bien hay muchos académicos, teóricos que han ofrecido análisis como muy relevantes de una historia que también es muy compleja y a veces uno necesita estas orientaciones, ¿no? Orientarse en algo que es tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Entonces sí, para orientarse, pero como, y eso, ¿no? Y por eso decía que el libro tiene algo de ese tubeo, no sabemos a veces con qué palabras poder narrar eso. Por eso digo que en ese sentido no es un libro que esté cercano ni a la teoría política, no en ese sentido, no con esa lengua, ¿no? Entonces yo creo que se han escrito varios textos desde ese lugar. Bueno, hay también un lenguaje de la academia que cada vez se ha estandarizado más, se ha burocratizado más, nos viene como comiendo un poco en nuestras propias lenguas, entonces también eran modos de necesidad de salirnos de ahí, de esos formatos, y bueno, y obviamente hablar de algo que además nos está interpelando a todos, a todas. Y también sucedió un poco eso, que cuando empezamos a hablar del tema, primero lo hablamos como en el curso que estábamos dando con estudiantes, y vimos que había como una necesidad de hablar, o sea, hablar y no únicamente como de Palestina, como el conflicto en tal, sino como de cosas que estaban sucediendo desde ahí, ¿no? Entonces también eso como que hizo que empezáramos como a acercarnos más y en otros vínculos con estudiantes y también con colegas, ¿no? Cuando invitamos a participar a distintas colegas, algunas nos comentaban como qué importante hablar de esto, qué bueno, en los espacios en los que estoy acostado. Entonces también era, claro, una manera como de generar también otros vínculos y con otros lenguajes, ¿no? Y eso a veces es algo difícil en la academia, porque en la academia ya hay vínculos entre estudiantes, profesores como estandarizados, hay metas que cumplir, hay lenguajes que reproducir. Entonces, bueno, esto de alguna manera quería escapar a eso, pero bueno, también pensando en cómo podemos afectar ese lenguaje más estandarizado con estos formatos que se acercan más al ensayo, ¿no? Y como ensayo van rodeando las cosas, ¿no? No van como afirmando, sino que van como rodeando la cosa y una escritura que se hace tanteando y también con el cuerpo en algunos casos más que en otros, ¿no? Entonces, bueno, eso efectivamente generaba otras sensibilidades, otros vínculos, ¿no? Más exploratorios también. Y ahí también, claro, que a veces la escritura académica, digo, no toda, no me gusta generalizar, a veces está hecha como con una lengua muy desafectada y que a veces entonces termina como por reproducir algo así como esa desafección que nosotras mismas comenzamos a padecer, ¿no? O sea, lo mismo que tú decías, y Rocío, ¿no? No sé cómo mirar esto. O sea, a veces esa lengua desafectada, fría, incluso a veces con categorías bien viriles, para pensar a contrapelo o contra, por ejemplo, la guerra, contra la violencia. Entonces, hay parte de la academia, pues digo, no toda, pero que a veces no ha pensado completamente la lengua,
que usa para hablar de la violencia. A veces damos categorías muy fuertes y muy viriles para criticar justamente esos asuntos. Totalmente, me hace pensar también en los periodistas, las noticias que son, como tú decías, como desprovistos de toda emoción y caen en repetir cosas y hay temas que simplemente no se pueden abordar de esa manera. ¿Por qué Palestina a tientas? Yo pienso, no sé, recorro mentalmente algunos de los textos, pienso puede ser porque tenemos una visión muy sesgada, porque en realidad no sabemos lo que ocurre ahí, porque solo consumimos lo que nos llega ya por un montón de sedazos. ¿Por qué ponen este título, este concepto? En realidad es escribiendo a favor de la tientas, ¿no? Bueno, nosotras que hacemos este colectivo, núcleo, como sea, que somos nosotras, nos llamamos visualidades a tientas, ¿no? Y de ahí, pensando en el nombre, pensábamos distintas cosas, al final fue Palestina a tientas, ¿no? Y un poco por esto que hablamos de la idea de esta escritura que titubea, esta escritura más ensayística. El a tientas no tiene que ver con algo que está oscuro y algo que está limpio o iluminado, ¿no? O entre lo que se esconde y lo que está, sino más bien en justamente escribir, trabajar desde ese lugar donde uno va a tientas, ¿no? Y ir a tientas significa ir en un lugar donde no hay una luz plena, por lo tanto, otra vez las categorías no son tan establecidas, tan fijas, no queremos iluminar algo para decir esto es, sino que vamos a tientas con un cuerpo que también está tanteando los temas, ¿no? Y ese cuerpo, la tienta significa ir con el cuerpo, ¿no? Percibir con el cuerpo. Y también hay un juego ahí con la mirada, ¿no? Cuando la mirada va a tientas, ¿no? Se activan esos otros sentidos, o tiene que percibir con otros sentidos. Entonces, bueno, nos gustaba esa manera de acercarnos a un tema, porque también un poco así lo sentíamos, ¿no? Y también tiene que ver con cierta posición en relación a las imágenes, porque vivimos en una época, las redes, ¿no? Los modos en que circulan las imágenes, nos hacen pensar que vemos todo, ¿no? Entonces uno dice, incluso Palestina, ¿no? Dice, lo hemos visto todo, pero ese todo es la ruina, la muerte, y Palestina puede ser también otra cosa. Hay que recuperar también sus memorias, otras imágenes de Palestina. Entonces esa idea de que lo vemos todo, nos parece que es algo que también hay que poner en crisis, ¿no? Las imágenes no nos muestran todo, siempre hay uno puede decir que hay como un fuera de, o incluso un deseo de que las imágenes no nos muestren todo, ¿ah? Que podamos, digamos, acceso al parpadeo, a lo que no podemos ver bien, a lo que no comprendemos bien. Entonces también en ese sentido el a tientas, ¿no? Va, digamos, a contrapelo de esta idea de que ya también lo hemos visto todo. Si lo hemos visto todo, entonces mejor, listo, ¿no? Nos cruzamos de brazos y nada más que hacer. Yo quería ir un poco atrás en la conversación y tiene que ver con esto que en algún minuto planteamos, que uno no sabe si bloquear en las redes sociales ese tipo de imágenes o cambiar la tele o no verlo, qué hacer. Y como tú decías recién, ¿no? Esto de que ya lo hemos visto todo. Y hemos visto un montón de imágenes de un mismo discurso, por así decirlo. Entonces, compártanos el planteamiento de ustedes o que se deja ver en el libro frente a esto de bloquear o no bloquear. ¿Qué hacemos con estas imágenes, quienes las estamos consumiendo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Las acepto? ¿Reflexiono? ¿Entiendo que hay una maquinaria detrás o no la hay? ¿Me conmuevo? A veces miramos y no miramos también, ¿no? Uno puede decir bloqueo, no veo, pero también dejo que las imágenes circulen, y tampoco uno ve nada, ¿no? Esa cuestión de que no siempre las imágenes muestran, ¿no? O que todo se resuelve como en lo visible. Y entonces yo pienso que lo interesante además con las imágenes, es que las imágenes todavía tienen algo así como una potencia imaginativa, una potencia de imaginación, tiene que ver con construir algo así como otros modos, otros soportes, otros modos de exhibición de las imágenes, de circulación de las imágenes, una puesta en contacto entre las imágenes y las palabras, ¿no? En el libro yo creo que aparece ese vínculo, ¿no? Entre las imágenes y las palabras. O sea, no son imágenes descolgadas, ¿no? Sino que son imágenes que intentan quedarse un rato
quietas, detenidas, ¿no? Merodear estas imágenes, darles algo así como historizarlas a veces, ¿no? O sea, el asunto no es contra las imágenes, ¿no? Algo así como una prohibición de las imágenes. No es ese es el lugar, más bien pensamos que las imágenes tienen una potencia y las imágenes siempre han sido además manipuladas, ¿no? La potencia de las imágenes es que se pueden manipular, ¿no? Uno podría pensarlas así, ¿no? No es un déficit que las imágenes se manipulen, las imágenes se pueden manipular y por eso mismo uno puede decir que la tarea es disputar las formas de mostrar las imágenes, de narrar las imágenes, de manipular esas imágenes. Sí, creo que finalmente es, claro, tratar de no caer en ver o no ver, ¿no? O entre salirse de las imágenes o exhibir más imágenes, sino cuestionarse por un poco la distancia entre nuestra mirada y esas imágenes, ¿no? Como darse también esa distancia, ese tiempo, esa paciencia, y de dejarse sentir afectados, ¿no? por esas imágenes y también con la posibilidad de, bueno, como decía recién Paz, ¿no? de construir otras cosas con las imágenes, ¿no? Así que seguimos, sí, creyendo en que hay una potencia ahí antes de como pasarlas demasiado rápido o de eliminarlas, ¿no? Hay que disputarlas. Bueno, como una pregunta final, ¿no? Yo pienso, si bien ustedes decían como la idea no es parar la guerra o que las cosas vayan a cambiar, pero ¿qué puede aportar el pensamiento crítico, el arte, incluso la academia que conversamos recién, la escritura frente a lo que está ocurriendo en Palestina, sobre todo cuando la acción política, cuando las organizaciones mundiales parecen estar paralizadas porque seguimos viendo que esto no se frena? Qué pregunta difícil, pero creo que por un lado en la necesidad de seguir insistiendo, ¿no? Como antes hablábamos, bueno, en Palestina se sigue escribiendo poesía, se siguen generando imágenes, se siguen buscando archivos, es como la necesidad de seguir insistiendo en esas pulsiones que son vitales, ¿no? Vitales frente a la crueldad y frente a la catástrofe. Por otro lado, como decíamos antes también, ¿no? Como disputar esos sentidos, disputarle esa falta de imaginación y de clausura a lo que nos quiere mostrar todo el tiempo, ¿no? De que no hay salida, de que esto es así, de que vamos a hacer un resort en Palestina, ¿no? Es como disputar eso y bueno, creo que ahí las maneras de disputarle tienen que ser con otros lenguajes, ¿no? Y por eso el arte, por eso la tientas, por eso el ensayo, ¿no? Como otros lenguajes menos que se aferran menos a las cosas, esos lenguajes menos violentos, menos... Sí, en algún momento el libro se iba a llamar Imaginar Palestina, ¿no? Cuando estábamos pensando los nombres, y ese también es otro nombre que me sigue gustando. Me gusta mucho Palestina Tientas, pero también Imaginar Palestina en el sentido de que no hay algo así como una Palestina, o sea, que las imágenes, como decía antes, no es eso solamente Palestina, ¿no? O sea, a veces uno, y ahí uno hace rápidamente este vínculo, ¿no? Palestina, destrucción, muerte, desaparición, como si ya no existiera casi, ¿no? Casi uno lo piensa como una ruina inexistente casi. Y entonces en esta idea de imaginar Palestina, ¿no? Otras imágenes, otras palabras, otras historias para Palestina. Me parece que eso, ¿no? Digo que es un gesto mínimo, chiquitito, ¿no? Unos destellitos, pero me parece que frente a estas imágenes, uno podría decir como hegemónicas, ¿no? Predominantes sobre Palestina, una Palestina casi inexistente en ruinas, bueno, poder ofrecer otras imágenes para poder pensar entonces Palestina, pero pensar la violencia de nuestro tiempo, ¿no? Que no es la excepción, digamos, ¿no? Palestina no es la excepción, sino que es un tiempo cruel y violento. Pero, digo, o uno puede decir que estamos ya en el fin de todo, ¿no?
¿no? Que la violencia ya no da para más, y entonces, bueno, no imaginamos más, no pensamos más, y le dejamos, digamos, el mundo en manos de estos locos, o uno, bueno, les disputa el mundo también, ¿no? Y la imaginación tiene esta fuerza de poder, pienso, disputarle el mundo. Bueno, hay algo de esperanza en todo esto y eso me gusta, ¿no? Y aparte que no nos quedemos de brazos cruzados, sino dentro de todo el ámbito que uno pueda poder salir y decir y no seguir tragándose estas imágenes como hablábamos en un inicio. Paz, Laura, estamos ya sobre el tiempo. Les quiero agradecer mucho por esta conversación y por compartir este trabajo con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Rocío, por esta conversación tan bonita e importante. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.